la clase de hoy vamos a ver algunas formas de derivación. Silencio, por favor. Algunas formas de derivación, ¿sí? De medir el cambio de algunas cosas. Eso va a ser, vamos a ver, divergencias rotacionales y laplacianos. Entonces, de aquí en adelante, D va a ser un subconjunto de Rn, un conjunto abierto. Entonces, vamos con la divergencia, ¿ya? La divergencia es una forma de derivar una función, una nueva forma de derivar, y vamos a tratar de entender qué significa esta forma de derivar. Entonces, vamos a coger un campo vectorial que va de D en Rn, que sea diferenciable. Como es diferenciable, existen todas sus derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, vamos a definir lo siguiente. La divergencia de f con respecto a x es la suma de las derivadas parciales de cada una de las componentes con respecto a cada una de las variables, en ese orden. ¿Sí? Entonces, por ahora, solo tengamos esa definición de divergencia, que es la derivada de cada componente de la función con respecto a cada variable de la función, ¿sí? En una suma, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Cojamos esta función f de x, y en 2x menos y, y al cuadrado, y vamos a encontrar su divergencia. Entonces, primero notemos una cosa. Para calcular la divergencia de algún campo vectorial, primero, son divergencias que se calculan solo de campos vectoriales. Y segundo, tienen que tener el mismo número de entradas como de salidas. Entonces, aquí, ¿cuántas entradas tiene la función? 2 y salidas 2. Entonces, puedo calcular la divergencia de la función. Entonces, ¿qué es la divergencia de esta función? Pues la divergencia de esta función de f evaluada en x, y va a ser, como tiene dos variables, van a ser dos sumas. Entonces, una derivada parcial en x, y más otra derivada parcial en x, y. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser la derivada con respecto a x, aquí con respecto a y. Aquí de quién? De la primera componente de mi función, y acá de la segunda componente de la función. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Derivemos la primera componente de la función con respecto a x, me queda 2. La segunda componente de la función con respecto a y, 2y. ¿Sí? Y esta es la divergencia de la función. ¿Sí? Nada muy complicado calcular la divergencia. ¿Sí? Pues divergencia es coger cada componente y derivarle con respecto a cada variable, en ese orden. La primera con la primera, la segunda con la segunda, si tiene más, tercera con tercera, cuarta con cuarta. ¿Claro? ¿Sí? Listo, entonces en la parte de cálculos, nada nuevo, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora, vamos a lo interesante. ¿Cómo entender esto? ¿Sí? ¿Cómo entender qué es esta derivada? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las derivadas parciales tenían una idea geométrica. ¿Sí? Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x era, solo me veo con respecto a x, solo camino en el eje de las x, y es la pendiente, ¿no es cierto? En ese sentido. Si era con respecto a y, veía en el sentido de las y. ¿Ya? Entonces era la pendiente, representaba un cambio de la función. Entonces ahora, este tipo de derivada también va a representar un cambio de la función, pero veamos qué cambio de la función. Entonces voy a coger este campo y graficarlo. ¿Se acuerdan cómo graficar un campo vectorial? De R2 en R2 era fácil, ¿no es cierto? Cogí un puntito, por ejemplo, en 0, 0, ¿cuánto vale este campo? 0, 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 1, 1, ¿sí? En 0, 0 vale 0, ¿no es cierto? En 1,1 eso vale 1, 1. Entonces aquí en 1, 1 pongo una flecha, ¿verdad? La flecha 1, 1. Entonces así graficábamos esto y tenemos este grafiquito de la función. ¿Sí? Por aquí está 1, 1, ¿sí ven? Justo la flechita que dibujamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí están dibujadas todas las flechas. Y ahora vamos a pensar qué hacen estas flechas. Supongamos que estas flechas es como en un estanque, está fluyendo el agua,
¿sí? Y está fluyendo con esas flechitas. Entonces, si yo lanzo una hoja aquí, ¿sí? Por ejemplo, lancemos una hojita aquí, ¿sí? ¿Para dónde se irá esa hoja? ¿Ya? Entonces esa hoja se va a ir como para acá, ¿verdad? De ahí como de para acá y se va a ir en esa vía, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si pongo otra hoja por acá, se va como por acá y se va, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo. Entonces pongamos un montón de hojitas en este campo. ¿Ya? Ponemos un montón de hojas ahí, están los puntitos ahí y les dejamos que se vayan. ¿Sí? Entonces se transformó en esto, ¿verdad? Vamos de nuevo. Está ahí. Ponemos las hojas, dejamos que se vayan y se transformó en eso. ¿Sí? Entonces al principio las hojas estaban distribuidas uniformemente, ¿verdad? ¿Sí? Por acá vemos hay una distribución uniforme de las hojas, ¿verdad? Y después de un ratito de dejarlas, se movieron. ¿Sí? Entonces, notan que hay lugares donde hay más aglomeración de hojas que antes y lugares donde hay menos aglomeraciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay menos aglomeraciones, ¿no es cierto? Y por acá hay más aglomeraciones, ¿no es cierto? Entonces, si midiéramos las hojas como la densidad que existe, la densidad de hojas que hay en el lago, aquí la densidad bajó, ¿verdad? Y aquí la densidad subió. Eso es lo que mide exactamente la divergencia. ¿Qué tanto baja la densidad del flujo? Si me dejan un ratito ahí, ¿qué tanto baja esa densidad? ¿Sí? Por ejemplo, la divergencia. ¿Dónde estaba la divergencia? Salía 2 más 2y, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, si el y es positivo por acá, la divergencia me salió 2 más 2y, 2 más algo positivo, me queda positivo, ¿verdad? Y como por acá de arriba, si ven que se perdió densidad, ¿verdad? Si voy por acá abajo, por estos extremos, me queda algo negativo y ahí se aglomera la densidad. Entonces la divergencia la podemos ver como eso. Como que si algo está contrayéndose, ¿no es cierto? Si es que está así, la densidad aquí se va a incrementar, ¿verdad? Si está aquí, la densidad va a disminuir. Y si es que está así, la densidad no le pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, se tiene una divergencia aquí se tiene una divergencia de f en x negativa. En este caso que se está alejando, la divergencia de f en x va a ser positiva. Y en este caso que no pasa nada con la densidad, la divergencia va a ser 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eso representa la divergencia. Si decrece es como que se están yendo las cosas hacia ese punto, ¿no es cierto? Aglomeran la densidad. Si es positiva, se están alejando de ese punto. ¿Sí? Disminuye la densidad. Y si la divergencia es 0, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Claro? La divergencia, entonces, ese es el sentido de la divergencia. Aumentar densidad, disminuir densidad o no hacer nada. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejemplos con respecto a esto. Sobre las divergencias. Por ejemplo, este de aquí. ¿Ya? Veamos, me van a decir si hay divergencia positiva o negativa. ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿no es cierto? Las cosas se alejan y por ende hay menos densidad, ¿no es cierto? Si es positiva, se alejan las cosas y hay menos densidad. ¿Sí? Entonces, este es un campo donde la divergencia en todo lado es positiva. ¿Ya? Vamos a ver otro campo. Igual me van a decir la divergencia
Ponemos las hojas, ¿qué pasa? Negativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra vez, vemos ahí el campo, vemos las hojas y todo se está aglutinando, ¿verdad? Entonces, divergencia negativa. Y ahora, ¿qué ejemplo nos falta? Uno con divergencia cero. ¿Sí? ¿Se aglutina en algún lado? No, solo está fluyendo, ¿verdad? Entonces tengo divergencia cero. ¿Claro? Pero vamos acá. Si ya no tengo en sí las hojas que se están viendo, sino sea el campo vectorial, sea en sí la velocidad del agua o del río que está fluyendo, ¿sí? Si el río se está aglutinando en algún lado, ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser una idea? ¿Cuándo un río se puede estar aglutinando en algún lado? O una piscina aglutinándose en algún lado. Cuando hay algún hueco, ¿no es cierto? Un sumidero. ¿Sí? ¿Y cuándo podría estar saliendo? Cuando tenga una fuente, ¿no es cierto? Entonces, la divergencia nos sirve para calcular exactamente eso, fuentes y sumideros. ¿Sí? Entonces, voy a tener una fuente. ¿Cuándo voy a tener una fuente? Cuando la divergencia de mi función sea ¿qué? ¿Cuándo voy a tener una fuente? Cuando está saliendo y expandiéndose, ¿no es cierto? Entonces, cuando es positiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tengo una fuente cuando la divergencia es positiva. Veamos una idea de eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí vamos a poner las hojas, pero ya suponer como si fueran agua. Y ahí le vemos cómo siguen saliendo y saliendo y saliendo. Entonces, la divergencia en ese punto es positiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo voy a tener un sumidero? Cuando la divergencia en un punto sea negativa. ¿Sí? Cuando la divergencia en cierto punto sea negativa, yo tendré un sumidero, se estaría yendo el agua por ese lugar. Entonces, este es el básico de eso. Ahí están las hojitas. Y si ven cómo el agua va desapareciendo en ese punto, pues en ese punto, ¿qué tendría? La divergencia sería negativa, ¿no es cierto? Entonces, es un sumidero. ¿Claro? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Pues esas son las ideas. Divergencia positiva, fuente. Divergencia negativa, sumidero. Divergencia cero, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los ejemplos que hemos visto hasta ahorita son de más fáciles. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces vamos a coger este ejemplo. F de x, y igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, 2xy. ¿Sí? Y quiero saber si en el punto 1,0 tengo una fuente o tengo un sumidero. ¿Sí? O no tengo nada. Entonces el punto 1,0 está justo aquí. ¿Qué creen que es? ¿Fuente o sumidero? O nada. Sí, el gráfico puede ser engañoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el signo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular. Vamos a calcular. Entonces, ¿cuál es la divergencia de mi punto de mi función x en el punto x, y? ¿Cómo la calculo? Es la derivada en el punto x, y más otra derivada parcial en el punto x, y. Aquí, ¿a quién derivo? A la primera función. ¿Con respecto a quién? A la primera variable. Aquí, ¿quién derivo? La segunda función, ¿con respecto a quién?
a la segunda variable. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la primera función con respecto a la primera variable, ¿cuánto me queda? 2x. La segunda función con respecto a la segunda variable, ¿cuánto? 2x mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da? 4x. ¿Sí? Entonces, la divergencia de mi función en el punto en donde estoy queriendo calcular, en 1,2, es ¿cuánto? 4. Entonces, ¿qué es ese punto? ¿Fuente o sumidero? Fuente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, aunque no se aprecia muy bien en el gráfico, de ahí está saliendo más agua, si fuera una corriente de agua. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, a veces el gráfico de esto no nos es suficiente. ¿Sí? Listo, entonces, claro, ninguna complicación en calcular las divergencias, ¿no es cierto? Sí, hay que acordarnos más divergencia primero con respecto a primero y le sumo. ¿Ya? Entonces, veamos. Ya. Listo. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Sí. Listo, entonces, la divergencia es una forma de medir cambios de la función, ¿sí? Cambios dependiendo de dónde se está generando cosas o dónde se están absorbiendo cosas, ¿sí? O cambio de la densidad de los puntitos que existen. ¿Sí? Listo, entonces aunque no parezca, aquí está saliendo más de lo que está entrando. ¿Sí? El flujo en ese ladito de ahí, ahí está saliendo más de lo que está entrando. ¿Claro? Vamos con otra definición. ¿Sí? A ver, hagamos esta otra. ¿Sí? Es otra forma de medir variaciones y se llama el rotacional. Este es el rotacional en R2. ¿Ya? Entonces, si tengo un campo vectorial de que va de R2 en R2 diferenciable, se define el siguiente rotacional de F. Entonces, fíjense, es la derivada de la segunda con respecto a la primera menos la derivada de la primera con respecto a la segunda, ¿no es cierto? Entonces son las derivadas cruzadas pero restadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya no es tan fácil acordarse como el otro, pero tampoco es muy complicado. ¿Ya? Y ahora, ¿qué representa eso? ¿Ya? Entonces el nombre ya les debería decir qué va a representar. Va a ser cómo rota este campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Exactamente, vamos a ver cómo rota. Entonces, primero calculemos el rotacional en este punto, en esta funcioncita. Dejémosle ahí. Vamos a calcular el rotacional de esta función. ¿Ya? Entonces, si tengo esa función ahí, ¿cuál es el rotacional de mi función en el punto x, y? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada con respecto a alguien en punto x, menos la derivada con respecto a otro alguien en el punto x, y. ¿Sí? Aquí, ¿quién? La primera derivada, aquí la segunda variable, ¿no es cierto? Entonces, aquí como son cruzadas, aquí la segunda variable, perdón, la segunda componente y aquí la primera componente. ¿Sí? Entonces, veamos. Esta derivada, ¿cuánto me da? Esta función con respecto a x, ¿no es cierto? Me da 3x al cuadrado menos 9. Menos esta función de acá con respecto a la segunda componente, ¿no es cierto? Y eso me da 3y cuadrado menos 9. ¿Sí? Se va el 9, ¿verdad? Sí. Damos un poquito más espacio. ¿Y cuánto me queda? 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado. ¿Ya? Entonces el rotacional también es fácil de calcular. ¿Sí? Si me sé la definición, no hay nada difícil, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué representa este rotacional? Entonces veamos la función como es. Si del gráfico esa es la función que estoy tratando de representar. ¿Se movió?
¿Ya? Bueno, está aquí un poquito el gráfico de la función. Lo que quiere medir esto es lo siguiente. Si ustedes ya no cogen y ponen una hoja, ¿sí? Si no, pongan una ramita un poco larga. ¿Ya? O si ponen una ramita aquí, si pusieran solo una hoja, sería así más o menos la hoja, ¿verdad? Pero pongamos la rama, ¿ya? Entonces, pongamos la rama por aquí, y la rama sería algo así. ¿Ya? Ven que no está solo trasladándose, sino también rotando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este punto, ¿qué haría la rama? Empezar a girar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese giro está representado en el rotacional. ¿Sí? Ese giro está representado en el rotacional. Vamos. ¿Sí? Entonces ahí está el campo. Pues fíjense, pongo una rama aquí. ¿Y qué pasa con eso? Ponemos los puntitos y vean. Pues alrededor de eso, ¿qué está pasando con los puntitos? Giran, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Listo, veamos una cosa. Entonces tengo varios puntos de interés. Este punto de interés creo que es el 3,0. ¿Ya? El 3,0 por aquí, estamos en este. Estaba un punto de interés aquí que estaban girando y el otro aquí girando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces veamos. En este punto de acá, este punto de aquí, ¿cuál es? Sería 0,3. ¿Cuánto me da el rotacional en ese punto? Menos 27, ¿no es cierto? Me da negativo. Como está negativo, está girando así. ¿Sí? En el punto de acá, está girando así, ¿verdad? ¿Cuánto es aquí en este punto? 3,0. 3,0, ¿cuánto me da eso? Positivo. Entonces el rotacional está midiendo hacia dónde gira las cosas. ¿Sí? Si me da negativo, gira en este sentido. Y si está positivo, gira en este sentido. ¿Cómo se llama giros en este sentido? ¿Y acá? Muy bien. ¿Ya? Entonces, si gira, vamos a ver más abajo. Entonces, aquí vamos. Si gira en este sentido o gira en este sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en este, ¿cuál es el rotacional? Entonces, giro en este sentido. El rotacional ha sido de la función en ese punto ha sido, ¿qué era? Negativo, ¿no es cierto? Y si gira en este sentido, el rotacional es positivo. ¿Y si el rotacional me sale 0? No está girando. ¿Sí? No está rotando. ¿Ya? Entonces, imagínense la corriente de un río que solo baja. ¿Sí? Si la corriente de un río solo baja y ponen una ramita, ¿va a rotar la ramita? No, ¿no es cierto? Entonces ahí, ese fluido que rotacional tendría 0, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a ver de nuevo este video y me van a decir en este punto de aquí. Fíjense aquí. Me van a decir cuál es el signo del rotacional. ¿Qué signo? Ya. ¿Acá? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dio el rotacional. ¿Claro? Y no hay nada más complicado.